Buenos días, estimados estudiantes, espero se encuentren bien. Mi nombre es Cristian Gutiérrez Vera, yo soy profesor del Departamento de Tecnología Médica y hoy día en el curso de Bioquímica Aplicada veremos la clase de control de calidad de las mediciones. Para ello, los objetivos de esta clase serán reconocer los tipos de errores asociados a las mediciones y cómo corregirlos, y además conocer herramientas estadísticas para validar y estandarizar las técnicas de medición en el laboratorio. Para comenzar, debemos partir nuestra clase recordando que todas nuestras mediciones están fundamentadas en el método científico. Esto quiere decir que partimos inicialmente desde un problema, apoyados en un marco teórico, realizamos nuestra introducción o nuestro análisis del estado del arte y proponemos una hipótesis. En base a esa hipótesis establecemos distintos objetivos y materiales y métodos que utilizaremos para realizar dichos objetivos que van a contribuir a la hipótesis. Y posteriormente, en base a dichas metodologías, obtendremos resultados que nos permitirán sacar conclusiones. Ahora, esto se ve un poco alejado de la práctica clínica, que será lo que ustedes desarrollarán en su futuro profesional. Pero, por ejemplo, pensemos en un médico el cual recibe un paciente que presenta polidipsia, polifagia, poliuria y adicionalmente presenta un oscurecimiento en la parte de la nuca. Todo eso, en base a esos datos que están disponibles, pueden llevar al clínico a pensar o proponer como hipótesis que este paciente presentaría un tipo de diabetes. Por lo tanto, en base a esa hipótesis se va a realizar distintos experimentos, que en el caso clínico sería, por ejemplo, determinar los niveles de glucosa en sangre. Es allí cuando nosotros, como tecnólogos médicos, intervenimos en el proceso de este método científico, porque a partir de las muestras que sea obtenida desde este paciente, nosotros realizaremos los distintos experimentos para determinar los niveles de glucosa en sangre y en base a los resultados obtenidos, el clínico podrá realizar una interpretación. Como ustedes se fijan, partimos del método científico, el cual se ve bastante ajeno y más basado en la investigación, y la pudimos aplicar a un contexto clínico. Ahora bien, en esta clase veremos principalmente lo que se refiere a los análisis, la metodología, los posibles errores que se pueden que pueden ocurrir durante estas determinaciones y cómo podrían afectar las determinaciones y las posibles implicancias clínicas. Para ello, cada experimento que en la práctica estaremos realizando a nivel de nuestro laboratorio de bioquímica se va a denominar como una determinación. Y su definición corresponde a la aplicación de todo proceso analítico para la detección, identificación y cuantificación de un parámetro analítico. También puede ser reconocido como todo el conjunto de operaciones que separa la muestra sin tomar, sin medir y sin tratar de los resultados generados y expresados según los requerimientos del problema analítico planteado. Utilizando el ejemplo anterior de posible caso de diabetes, nosotros vamos a partir desde una muestra y vamos a realizar distintas operaciones para obtener un valor en particular de glucosa. Ahora bien, la determinación puede estar referida a cualquier parámetro analítico y no únicamente a la cantidad o contenido de analito. Por ejemplo, aquí yo les presento una de mis técnicas favoritas, que es la citometría de flujo, en que se caracteriza en que tenemos una zona donde tenemos distintas células, las cuales van a ser llevadas a través de un líquido hacia un punto de interrogación y mediante la incidencia de distintos láseres podremos obtener determinada información sobre estas células que se encuentran en suspensión. Ahora bien, esta determinación podemos tener valores respecto a la cantidad, cuánto es el número de células que pudieron haber pasado por este punto de interrogación, cuántos marcadores, cuánta es la intensidad de los marcadores que están expresando, así como también podríamos llevarlo a algo más cualitativo. Esto es decir, si hay presencia de un analito en particular dentro de estas células que yo puedo ver a través de esta metodología. Tradicionalmente, este proceso analítico, también conocido como determinación, consta de tres etapas bien diferenciadas que se construyen en relación a la etapa central, que es la medición. La primera es la toma y preparación de la muestra.
La segunda es la medida de la señal analítica y la toma de los datos, y posteriormente el tratamiento de los datos y la expresión de los resultados. Cada determinación que nosotros realicemos en nuestro laboratorio va a estar sujeta a un diseño experimental, en el cual nosotros como operarios vamos a determinar cuáles van a ser los elementos que vamos a utilizar durante este proceso. En la entrada de este proceso tenemos factores que podemos controlar, por ejemplo, la temperatura, el pH de los buffers que vamos a utilizar, y factores no controlables, como por ejemplo la incertidumbre o el azar que puede estar afectando a una determinación. Y a través de este proceso de determinación analítica, nosotros como salida vamos a tener la determinación de características de calidad o variables de una respuesta. Por ejemplo, la determinación de la concentración de la glucosa en la muestra del paciente inicialmente. Ahora bien, cabe preguntarnos para nuestro diseño experimental qué características de calidad se van a medir, qué factores controlables deben incluirse en el experimento, qué niveles debe utilizar cada factor y qué diseño experimental es el adecuado. Es por esto que es necesario realizar un diseño de experimentos controlados, evaluar una variable a la vez y mantener el resto de las condiciones experimentales controladas. Esto es una etapa previa a poder realizar, por ejemplo, una determinación clínica. Esto es que nosotros tenemos que tener bien establecida nuestra técnica, tenemos que valorar y establecer qué elementos vamos a utilizar y cuáles son las variables que pudieran afectar el resultado final que nosotros vamos a tener. Dentro de algunos de los parámetros que podemos controlar para nuestros ensayos son los equipos que vamos a utilizar, los reactivos, el pH de los mismos, la temperatura a la cual haremos las incubaciones, el tiempo de reacción si fuera necesario, y cuánto tiempo podría ser estable la muestra, ya sea antes de que la procesemos, durante su procesamiento o en algunos casos posterior a que nosotros ya hayamos hecho la determinación. Por ejemplo, aquí les planteo una situación que me ocurrió hace poco en el laboratorio. Nosotros estábamos realizando un ensayo ELISA en el cual se caracteriza porque utilizamos anticuerpos que reconocen de manera específica una proteína en este caso, y nos estaba entregando resultados que eran aberrantes. Como se fijan en estas dos placas, está prácticamente homogéneo el mismo color que ustedes ya habrán visto en las clases sobre espectrofotometría. Es por eso que volvimos al punto cero y decidimos volver a determinar cuál es la concentración óptima de los anticuerpos utilizando el mismo buffer, manteniendo una temperatura de incubación a 37 grados y un tiempo de incubación fijo de 1 hora en los distintos pasos. Y es así como pasamos de un ensayo que presentaba problemas, que estaba mal estandarizado, que estaba mal optimizado, a un ensayo finalmente que nos permitió realizar una cuantificación exitosa, incluyendo los distintos controles y, en este caso, al ir probando una variable a la vez. Cuando tenemos distintas muestras, podemos realizar el análisis consecutivo de ellas y esto se conoce como corrida analítica. Funcionalmente corresponde al grupo de muestras, incluidas las muestras de control, que son procesadas de forma continua y conjunta, al mismo tiempo o en periodos de tiempo continuos y secuenciales utilizando el mismo método y los mismos reactivos. Las muestras que conforman un lote analítico o una corrida analítica deberían tener composición similar y compartir los mismos patrones de control de calidad. Adicionalmente, para una corrida analítica se espera que la precisión y la exactitud del sistema de medición sean estables. Esto quiere decir que no varíen dentro de las distintas muestras que vamos a realizar determinaciones, no existan variaciones en lo que se refiere a la precisión y la exactitud de nuestra determinación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de precisión? La definición formal es la proximidad entre los valores medidos obtenidos en medidas repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. Y esto define la repetibilidad de la medida, la precisión intermedia y la reproducibilidad. Mientras que la exactitud
corresponde a la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. Ahora bien, dentro de nuestro diseño experimental y dentro de nuestro experimento en sí, tenemos distintos elementos que componen a este ensayo. Algunos de ellos son, por ejemplo, las muestras que vamos a utilizar y también algunos elementos que nos van a servir para ver ciertas señales o ciertas inespecificidades de nuestra determinación. Por ejemplo, tenemos las muestras blanco que corresponden a aquellas muestras o especímenes que no contienen el analito a ser determinado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos determinar la concentración de sodio en un buffer, el blanco de esa muestra tendría que ser la misma matriz, excluyendo a nuestro analito a determinar, que en este caso sería el sodio. La idea principal detrás de utilizar los blancos es eliminar las interferencias del ensayo. Ahora bien, tenemos distintos tipos de blanco que nosotros podemos utilizar en nuestras determinaciones. Tenemos el blanco de reactivo, que corresponde al tubo que solo contiene el reactivo. Por ejemplo, solamente el reactivo para hacer la determinación de sodio. Y esta sería una solución que contiene todos los compuestos que participan en la reacción, pero que carecen de la muestra. Su lectura permite que el valor obtenido en la determinación sea restado de las lecturas de las muestras problemas. Y por otra parte, tenemos el blanco de muestra, que corresponde al tubo que contiene la muestra en la misma proporción a la reacción con agua. También pueden ser llamados blancos de matrices, ya que corresponden a la muestra que utilizaremos en nuestro ensayo, pero que carece del compuesto que queremos determinar. Por ejemplo, una orina sin una droga de abuso. Adicionalmente, dentro de nuestro ensayo, también tenemos otros elementos que van a participar en nuestras determinaciones, como lo son los calibradores estándares o patrones, que corresponden a especímenes del que conocemos la concentración exacta del analito. Ahora, en lo que se refiere al patrón o estándar, que son sinónimos entre ellos dos, corresponde a una solución del analito en agua o un buffer adecuado, mientras el calibrador se refiere a la solución estandarizadora para analizadores automáticos. En este caso, el solvente del calibrador suele ser suero o una solución con propiedades físico-químicas semejantes y puede ser utilizado para uno o varios analitos. En resumen, tenemos que los blancos nos van a entregar una señal que es generada en ausencia del analito y que debe ser sustraída o restada de la señal que obtenemos para nuestras muestras. Y como yo les comenté, tenemos distintos tipos de blanco que nosotros vamos a aplicar en nuestras determinaciones y dónde se origina su señal, como pueden ver en esta tabla. Hablando un poco más en detalle de los calibradores y los especímenes controles, o más comúnmente llamados controles, tenemos que tener en consideración ciertos elementos. Para partir, los calibradores establecen los valores reportados con exactitud, mientras que los controles evalúan la estabilidad y exactitud de esos calibradores y del sistema analítico. Por su parte, un calibrador dispone comercialmente de un valor asignado que el fabricante establece utilizando un método de referencia o utilizando materiales de referencia. Los calibradores definen el valor reportado por el instrumento o el método que se utiliza en el laboratorio, estableciendo una relación entre la respuesta del instrumento y las concentraciones conocidas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, por ejemplo, este calibrador para hemoglobina glicosilada, en el cual nosotros sabemos a priori cuál es la concentración que tenemos de este analito, y la señal que nos entregue nuestro equipo la vamos a relacionar directamente con la concentración que el proveedor nos indica que tiene este calibrador. Tenemos que tener en cuenta que los calibradores y los controles no son lo mismo. Están diseñados para ser utilizados en dos situaciones completamente distintas. El calibrador, como yo les comentaba, es un material
en el cual nosotros sabemos sus características, ya sea cuantitativas o cualitativas, como la concentración de algún analito, su actividad enzimática, su intensidad, su reactividad, y que es utilizado para calibrar, graduar o ajustar el proceso de medición, y otorgan un punto de referencia para ajustar nuestra técnica. Mientras que, por otra parte, los controles son sustancias que contienen una determinada cantidad de el analito que se está analizando. Por ejemplo, glucosa, sodio, proteínas, albúmina. Los controles se analizan a la vez y de la misma forma que la muestra de los pacientes. Y esto es muy importante de recordarlo, ya que nosotros con los controles estamos controlando nuestra técnica, nuestro procedimiento experimental. Por lo tanto, no debemos realizar ningún tipo de alteración en la forma que realizamos la determinación de los controles. Esto es, tiene que ser igual como si fuera una muestra. El propósito de los controles es validar la fiabilidad del sistema de análisis y evaluar el rendimiento del operador y las condiciones ambientales que pueden influir en los resultados. Como yo les comentaba, es importante no confundir los calibradores y el material de control. Los calibradores son disoluciones con concentraciones conocidas, que se utilizan para configurar o calibrar un instrumento. Lo suelen facilitar los fabricantes de los instrumentos y no deben utilizarse como controles, porque se utilizan para configurar el instrumento. También pueden ser conocidos como estándares, pero normalmente se les llama calibradores. Ahora bien, respecto a los controles, es importante seleccionar los controles adecuados. Dentro de algunas características que debemos tener en cuenta para realizar su selección, son que los controles deben ser adecuados para el análisis diagnóstico deseado. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la determinación de un analito en suero, debemos utilizar un control que tenga la matriz semejante al suero y no, por ejemplo, en este caso del ejemplo que tenemos una que nos sirve para hacer el control en orina. Que la cantidad del analito presente en los controles debe estar cerca de los puntos de decisión médica del análisis es sumamente relevante para nosotros verificar que nuestra técnica está funcionando de manera correcta y que podemos discriminar entre valores que tienen importancia clínica. Y adicionalmente, los controles deberán tener la misma matriz que las muestras de los pacientes. Cuando ustedes como futuros profesionales elijan los controles para un método en particular, deben recordar que hay que seleccionar valores que abarquen los puntos de decisión médica, como uno con un valor normal y uno que sea o alto o bajo, pero dentro del intervalo de importancia médica. Los controles normalmente están disponibles en intervalos altos, normales y bajos. Los que se muestran en esta imagen son intervalos normales, un anómalo alto y bajo, y críticos y bajo. Para algunos análisis podría ser importante incluir controles cercanos al límite inferior de detección. Ahora bien, si tenemos en consideración que un calibrador va a ser nuestro punto inicial para poder desarrollar nuestras técnicas, es sumamente relevante que nosotros podamos tener disponible la trazabilidad del calibrador. Esto es, poder volver a cuáles son aquellos parámetros que se utilizaron y cuáles fueron la base de certidumbre que nos permite establecer que dicho calibrador nos entrega una determinada concentración y con esto tener la seguridad de poder establecer nuestra técnica. La trazabilidad se refiere a la propiedad de una medición o del valor de un patrón que debe estar relacionado a referencia establecida, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, todas ellas con incertidumbres establecidas. Dentro de los elementos necesarios para confirmar la trazabilidad, tenemos que hay que contar con una cadena de trazabilidad metrológica ininterrumpida a un patrón internacional o nacional, una incertidumbre de medida documentada, un proceso de medida documentado, una competencia técnica que esté reconocida, que tengamos trazabilidad metrológica hacia el sistema internacional de medidas,
y que también estén declarados los intervalos entre las calibraciones. De esta manera tenemos que nuestras mediciones que realicemos inicialmente podemos, si utilizamos nuestros calibradores que tengan una trazabilidad detallada, podemos volver a el punto de inicio de certidumbre como son el Sistema Internacional de Medidas, y de esta manera podemos corroborar que lo que estamos obteniendo como resultado está siendo de manera correcta en base a estas referencias iniciales. Ahora bien, ¿cómo controlamos que nuestra técnica esté funcionando? Para ello vamos a utilizar tanto materiales de control como materiales de referencia. En este caso, los materiales de control corresponden a sustancias que tienen una o varias de sus propiedades establecidas para permitir su uso en una serie analítica cuantitativa que permita conocer la imprecisión de las mediciones. En esta manera nos permite evaluar el funcionamiento del procedimiento analítico o una parte del mismo. Y es semejante al material de referencia, pero que se utiliza únicamente con fines de control de calidad. Por lo tanto, nos permite conocer la imprecisión de las mediciones. Mientras que por otra parte, el material de referencia corresponde a un material o una sustancia preparada por un organismo nacional o internacional que es reconocido, en que uno o varios valores de las propiedades son suficientemente homogéneos y bien definidos para permitir su uso para calibrar un aparato, evaluar un método analítico o asignar valores a materiales. De esta manera, el material de referencia se caracteriza porque sabemos su incertidumbre y podemos trazar dichos valores hacia un patrón original empleando procedimientos válidos. Y generalmente el material de referencia se acompaña de un certificado que es emitido por el organismo autorizado. Dentro de nuestros ensayos vamos a utilizar distintos tipos de controles, pero a grandes rasgos podemos catalogarlos en dos tipos. El control positivo, que se tratan en las mismas condiciones que las muestras a analizar y que va a controlar la sensibilidad del ensayo, mientras que el control negativo también se analiza igual que una muestra, pero nos va a permitir controlar la especificidad del ensayo. En este ejemplo, tenemos que realizamos el tratamiento de ratones con un compuesto y por una parte tenemos el control positivo y por otra tenemos el control negativo. El control positivo logró inducir un alto número de estas células, mientras que el tratamiento también indujo un nivel mayor que el del control positivo, que en este caso no tiene una significancia estadística, es decir, que estos valores prácticamente serían iguales desde el punto de vista estadístico, pero sí se diferencian del valor del control negativo, que sería nuestro nivel basal. Ahora bien, nuestros ensayos pueden ser de distinto tipo y eso nos lo va a estar entregando la forma en que nosotros realicemos la determinación y algunas características que nosotros incluyamos dentro de nuestro ensayo. Por ejemplo, los ensayos cualitativos, en que nosotros valoramos la presencia o ausencia de algún analito, van a incluir un control positivo y un control negativo. Mientras que por otra parte, un ensayo semi-cuantitativo no nos va a dar una concentración absoluta del analito que nosotros queremos determinar. Sin embargo, va a ser un valor relativo. Y para estas determinaciones incluimos como controles un blanco, el control positivo, el control negativo y en algunos casos se incluye un control de cutoff, que es el umbral en el cual nosotros vamos a poder discriminar que una muestra esté positiva de aquella que esté negativa. Finalmente tenemos aquellos ensayos que son cuantitativos, en los cuales nos va a dar una concentración exacta del analito de interés y que vamos a incluir nuestro blanco y adicionalmente vamos a incluir una curva estándar que nos va a permitir interpolar el resultado de nuestra muestra problema a una curva ya establecida con concentraciones conocidas. También se pueden incluir en estas determinaciones un control de nivel bajo y también un control de nivel alto.
Aquí tenemos distintos ejemplos de los métodos de medición y las distintas informaciones que nos van a entregar. Por ejemplo, un PCR convencional en el que consideremos el carril 1 como el control positivo y el carril 8 como el control negativo, solamente nos va a decir la presencia de una secuencia génica de interés. Esto es si está presente o ausente. En este caso, si consideramos muestras problemas los carriles 2 al 7, estaría presente nuestro analito a estudiar. Ahora bien, una determinación semi-cuantitativa, como la que yo les presento acá, en que realizamos la determinación de unidades de anticuerpo, tenemos que, en base a los valores que nos dio nuestro equipo, nosotros podemos establecer un valor numérico de la cantidad de anticuerpos, pero no una concentración exacta, sino que una medición arbitraria. Mientras que por otra parte, un ensayo cuantitativo, como yo les comentaba, tenemos valores de concentración exacto. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la determinación de interleuquina 2 cuando se realizó la estimulación de un tipo de células con distintas concentraciones de un compuesto glicolipídico. Y como ustedes pueden ver, nuestro control positivo, que corresponde a los puntos rojos, nos entregan un valor exacto de concentración de interleuquina 2, nuestra muestra problema con los puntos azules, y nuestras muestras que corresponden al control negativo se encuentran en niveles basales. Tenemos que considerar que en cada investigación biomédica y en cada determinación analítica va a haber cierto grado de variabilidad. Y esto va a estar dado principalmente por las limitaciones de los métodos que nosotros utilicemos, en que cada método va a tener un límite de detección, un límite de cuantificación, va a tener un rango en el cual va a poder detectar cierta concentración del analito. Nuestros equipos también van a tener limitaciones dentro de las cuales se van a mover en un rango en el cual van a poder estudiar o entregar el resultado en base a una señal. También vamos a tener como limitación que nuestro personal no esté correctamente adiestrado o que haya deficiencias en el mantenimiento, en la calibración y la precisión de los instrumentos que utilizamos. Normalmente, en un laboratorio, todas estas limitaciones que yo les nombré anteriormente se ven mínimamente reducidas para que solamente veamos reflejada la posible variabilidad biológica que tiene una muestra. Y en base a ello, no está interfiriendo estos otros elementos sobre el resultado que nosotros vayamos a obtener. De esta manera tenemos que la variabilidad total va a estar dada por la variación analítica y por otra parte por la variación biológica. Sin embargo, se intenta mediante distintos programas de control de calidad que la variación analítica sea lo menor posible, de manera tal que la variabilidad total que nosotros veamos sea solamente aquella que está dado por la variabilidad biológica. Ahora bien, existen distintos tipos de errores en las mediciones y nosotros vamos a tener principalmente que pueden ser tanto errores aleatorios como errores sistemáticos, y ellos se van a relacionar ya sea con la exactitud y la precisión de nuestras determinaciones. Para partir, el error sistemático es aquel que se produce de igual modo en todas las determinaciones que se realizan de una magnitud. El valor medido que pudiera resultar de un número infinito de mediciones del mismo mensurando realizadas en condiciones de repetibilidad menos el valor verdadero del mensurando corresponde al error sistemático o a la inexactitud. En este caso, los errores sistemáticos son aquellos que influyen en las mediciones en la misma dirección, esto es, si son positivos o negativos, y en la misma magnitud, y pueden introducir un error constante en nuestras determinaciones. Estos errores son originados por causas que pueden o no ser identificables, la mayoría de las veces logramos identificarlas, pueden ser detectados y en consecuencia pueden ser corregidos. Adicionalmente, estos errores sistemáticos caracterizan la veracidad de un método
que corresponde a la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. El error sistemático en sí está condicionado por algún factor distinto del azar, como por ejemplo, error de las masas del patrón del laboratorio que se transfiere sistemáticamente al momento de equilibrar una balanza, o por ejemplo, una mala calibración de nuestras micropipetas, o que la ampolleta de nuestro equipo esté fallando y tenga menores niveles de luminosidad. Actualmente, los errores sistemáticos también se definen como el componente del error de medición que al reiterar las mediciones se mantiene constante o bien varía de manera predecible. Por otra parte, los errores aleatorios que corresponden a la imprecisión son la diferencia entre un resultado concreto de una medida y el resultado promedio que podría observarse con un número infinito de mediciones del mismo mensurando llevado a cabo en condiciones de repetibilidad. Los errores aleatorios no son reproducibles de una medida a la otra, y la habilidad para detectar estos errores mediante técnicas de control de calidad es limitada, pues su naturaleza es debida al azar y ocurren de forma esporádica. Esto es, si nosotros realizamos la determinación en la muestra de la persona 1, va a ir asociada con un nivel de error aleatorio que va a ser distinto a el nivel de error aleatorio de la muestra de la persona 2. Para poder determinar dónde se encuentran y cómo subsanar los errores aleatorios se requiere de un análisis estadístico para su resolución, y los errores aleatorios determinan la precisión de un método. En general, los errores aleatorios corresponden a aquellos errores inevitables que se producen por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición, y se contraponen al error sistemático. Las fuentes de errores aleatorios son difíciles de identificar o sus efectos no pueden corregirse del todo. Son numerosos y pequeños y este error ocurre o está dado por el azar. Por ejemplo, errores de apreciación como el paralelaje, que depende del observador y su capacidad en cuanto al límite de separador del ojo. Tenemos de esta forma que aquellos errores de medida podemos clasificarlos en errores sistemáticos y aleatorios. Los errores sistemáticos, por su parte, podemos categorizarlos en estimables y no estimables, y aquellos estimables podemos someterlos a un factor de corrección que nos va a estar influyendo sobre el resultado. Mientras que los errores aleatorios y aquellos errores sistemáticos no estimables nos van a estar aportando a lo que corresponde a la incertidumbre de nuestra determinación. ¿Cómo podemos reducir el error? Principalmente mediante la estandarización de los métodos de medición en el manual de operaciones o mediante protocolos operativos estándar, a través del adiestramiento y la capacitación continua y acreditación del observador, o en este caso del tecnólogo médico, refinando el instrumento de medida, automatizando los instrumentos que nosotros utilizaremos para nuestra determinación, repitiendo las mediciones y fundamentalmente lo que se aplica actualmente en los laboratorios de bioquímica son la verificación de las técnicas mediante el control de calidad. ¿A qué se refiere la verificación? Es confirmar mediante el aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados, pudiendo aplicarse, por ejemplo, a un proceso, un procedimiento de medida, un material, un compuesto o un equipo de medida. Ahora bien, ¿a qué corresponde el control de calidad? Es el conjunto de procedimientos que nos permite evaluar la calidad de cualquier análisis cuantitativo. Nos lleva a poder establecer cuánto analito hay en nuestra muestra y cuán confiable es ese resultado. Es esa la pregunta que trata de solventar el control de calidad. Y tiene como objetivo mantener y mejorar la calidad de los análisis clínicos para contribuir en el diagnóstico y seguimiento de una enfermedad y asegurar que las mediciones realizadas a una muestra individual son precisas y exactas dentro de los límites clínicos y estadísticamente aceptables. Existen dos tipos de control de calidad. Nos referiremos inicialmente al control de calidad interno, que es aquel que se hace de manera independiente
y, valga la redundancia, interna en un laboratorio de bioquímica. Este control de calidad interno consiste en un programa analítico que verifica la aceptabilidad y la estabilidad de los resultados del laboratorio mediante la utilización de muestras controles. Nos permite identificar las muestras cuyos resultados deben ser rechazados. Nos permite también identificar el error que puede causar la falla y afectar los resultados. Y nos permite también modificar u optimizar el diseño del análisis. Como objetivo del control de calidad interno está detectar las tendencias o alteraciones en los resultados, permitir un juicio válido acerca de la desviación de los resultados, mantener un registro continuo de la precisión de nuestras técnicas, dar una base objetiva para proceder a las mediciones individuales y o aceptar o rechazar los controles que nosotros utilicemos, y principalmente monitorear el funcionamiento de equipos y materiales antes de la corrida de muestras. Por otra parte, tenemos que el control de calidad externo corresponde a los programas en el cual una institución externa, como por ejemplo el Instituto de Salud Pública, provee de muestras desconocidas para su análisis. Los resultados que se obtienen a partir del control de calidad externo son remitidos a los laboratorios participantes con una evaluación de su rendimiento. Y se caracteriza porque promueven la calidad analítica entre los laboratorios clínicos, permite colaborar en la identificación de errores y estimular el mejor desempeño de los participantes, pero no es preventivo. Nos permite detectar errores después de que hayamos emitido los resultados y nos permiten comparar los resultados de los participantes con valores de referencia o de consenso. Ahora bien, debemos repasar algunos elementos estadísticos que son fundamentales para el control de calidad. Inicialmente, los valores de tendencia central y de dispersión son índices de variabilidad y tienen por objetivo la obtención de un valor que resuma en sí todas las mediciones. La primera de los valores de tendencia que vamos a revisar es el promedio o media aritmética, que corresponde a la suma de los valores que toma una variable en particular en cada una de las observaciones y que es dividida por el número de observaciones. Por ejemplo, la concentración de la proteína SOX en 5 enfermos son 50, 25, 45, 20 y 30 miligramos por decilitro. Por lo tanto, el promedio corresponde a 34 miligramos por decilitro. Si los datos de la muestra se distribuyen simétricamente alrededor del promedio, el promedio representa realmente la tendencia central de las observaciones. Sin embargo, si tenemos valores, por ejemplo, como el 50, que se alejan mucho, estos valores aberrantes nos van a estar influyendo en el valor particular del promedio. Por otra parte, también tenemos como valor de tendencia central a la mediana, que corresponde al valor que deja igual número de observaciones de valores iguales o inferiores por debajo de aquel, como valores iguales o superiores por encima de él, cuando los valores de la variable están ordenados según su magnitud. A diferencia de la media o del promedio, el valor de la mediana describe la verdadera tendencia central para todo tipo de distribuciones, puesto que la mitad de las observaciones son mayores que la mediana y la mitad son menores. Tenemos dos ejemplos de cómo calcular la mediana. En este caso, tenemos también la determinación de la proteína SOX en el suero de 100 pacientes con síndrome nefrótico en estas distintas concentraciones. Lo que nosotros realizamos inicialmente es, a partir de todos los resultados que obtenemos, ordenarlos de menor a mayor, contar cuántas observaciones tenemos y en este caso, como tenemos un número impar de observaciones, elegimos el que corresponde al punto medio. En este caso, tenemos 7 determinaciones, la mitad correspondería a 3,5, por lo tanto, el punto medio correspondería a la observación número 4. De esta manera, la mediana de estas determinaciones sería 45 miligramos por decilitro. En el caso del ejemplo 2, tenemos la concentración de estos anticuerpos anti-SOX presente en el suero de 6 pacientes con artritis reumatoide. Y en este caso, que tenemos una cantidad par de observaciones, corresponde al valor promedio de las observaciones 3 y 4, es decir, el valor que se ubica entre estos dos.
En este caso, correspondería a 46 miligramos por decilitro, que si ustedes se fijan, no se incluye dentro de los valores explícitos, pero corresponde a la mediana de este conjunto de datos. Ahora bien, puede ocurrir que tengamos valores que sean aberrantes y que estén fuera de nuestra distribución. Y por ello debe utilizarse un criterio estadístico para definir si se acepta o se elimina dichos valores que son aberrantes. Uno de estos métodos más utilizados corresponde al criterio de Dickson o la prueba Q de Dickson, que define valores críticos y mediante un algoritmo determina si pertenece o no a una distribución normal. En este caso tenemos que la prueba Q de Dickson corresponde a Q igual al valor absoluto de x sub a menos x sub b dividido r, donde x sub a corresponde al valor máximo o mínimo, x sub b corresponde al vecino del máximo o mínimo y r corresponde a la amplitud que tienen nuestras determinaciones, el valor máximo menos el valor mínimo. Y acá, con esta prueba que es de carácter estadístico, se propone una hipótesis nula que corresponde a que el dato no es un valor aberrante o outlier, mientras que también se propone una hipótesis alternativa que establece que el dato es un outlier. Para decidir si se rechaza o se acepta la hipótesis nula, tenemos que el valor de Q tiene que ser mayor que el Q que nosotros determinemos en base a los niveles de confianza, implicaría que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y por lo tanto nos quedamos con la hipótesis alternativa. Mientras que si el valor del Q que determinemos con esta fórmula es menor o igual que el valor del Q crítico, no se rechazará la hipótesis nula, por lo tanto es con la que nos quedaremos. Por ejemplo, contrastemos si el valor máximo del conjunto de datos es un outlier al 99% de confianza. Tenemos nuestra serie de datos, tenemos que inicialmente ordenarla de menor a mayor y queremos ver si es que el valor 35 corresponde a un outlier. Por lo tanto, ya tenemos nuestro x sub a. Nuestro x sub b corresponde al valor vecino, en este caso 24. Y para calcular r es la amplitud, restamos 35 menos 8, lo que nos da 27. En este caso se obtiene el valor de q igual a 0,4074. Y el valor del q crítico para una cantidad de 11 determinaciones con un 99% de confianza corresponde a 0,542. En este caso tenemos que el valor del Q determinado es menor que el Q crítico. Si volvemos a la regla de decisión, cuando se cumple esta condición en que es menor, no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, el dato no es un outlier. Este valor de Q crítico está establecido en distintas tablas. No es necesario que se lo aprendan, pero es fundamental que tengan en consideración que existen distintos mecanismos y métodos por los cuales podemos eliminar valores que son aberrantes, que se están alejando de nuestra media y que nos están interfiriendo en nuestras determinaciones. Actualmente esto se puede realizar mediante distintos software, ya sea Excel o algunos de análisis estadístico como R o GraphPath Prism. Por otra parte, tenemos que, en base a estos estadígrafos, nos permite establecer cuál va a ser la exactitud de nuestras técnicas y que ella correspondería a la concordancia del valor medio calculado de una magnitud con el valor verdadero. En este caso, por ejemplo, tenemos que si nosotros lanzáramos un dardo, es prácticamente atinarle al centro varias veces. Eso es exactitud. Mientras que por otra parte, la inexactitud sería alejarnos del punto central. El concepto de exactitud no representa una magnitud y no se expresa numéricamente, sino que se interpreta como la proximidad entre dos valores medidos atribuidos al mensurando o al analito en el caso de nuestras determinaciones. Se dice que una medida es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida y por lo tanto
menor es la dispersión que existe y la distancia entre los valores que nosotros determinamos. La exactitud es un estimador del sesgo sistemático no aleatorio que existe entre las muestras de observaciones o entre una muestra de observación y el verdadero valor. Es por ello que, en resumen, la exactitud es la proximidad de una medición respecto a su valor real. También tenemos, por otra parte, que en base a las determinaciones analíticas podemos establecer la veracidad de nuestra determinación, que determina el grado de coincidencia existente entre el valor medio obtenido de una serie de resultados y un valor de referencia aceptado, y puede ser determinado por el sesgo o recuperación. En este caso, el sesgo corresponde a la diferencia entre la expectativa relativa a los resultados de un ensayo o una medición y el valor verdadero. En la práctica, el valor convencional de cantidad puede sustituir el valor verdadero. Y en este caso, el sesgo es el error sistemático total en contraposición al error aleatorio. Para determinar el sesgo se puede utilizar material de referencia, material falsificado, material de control o material de ensayo de aptitud. En este caso, y para este fin, se debe medir un analito de concentración conocida y se determina la diferencia en valor absoluto entre el valor conocido y la media del valor obtenido. Una diferencia sistemática importante en relación al valor de referencia aceptado se refleja en un mayor valor de sesgo. Cuanto más pequeño es el sesgo, mayor veracidad indica el método. También tenemos que nuestras mediciones tienen que ser precisas, y este término se utiliza para describir la variación aleatoria en un grupo de observaciones. La precisión podrá establecerse en términos de repetibilidad y reproducibilidad, y el grado de precisión se expresa habitualmente en términos de imprecisión y se calcula como la desviación estándar de los resultados, que en este caso corresponde a la fórmula de S igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los distintos valores menos la media al cuadrado dividido el número de observaciones menos 1. Y este valor lo podemos convertir en el coeficiente de variación. Inicialmente, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Aunque se calcula normalmente utilizando los resultados de un solo análisis, con frecuencia se necesita saber la imprecisión de análisis replicados. Y ahí es donde nos viene a ser útil el coeficiente de variación, ya que una de las ventajas del coeficiente de variación para expresar la variación en los métodos analíticos es que ésta se reporta en unidades que son independientes del método analítico en particular. De esta manera, la precisión es un concepto que se relaciona con la repetibilidad de una medición. Y para mantener la precisión en nuestros ensayos es necesario usar el mismo lote de reactivos, mantener los calibradores y mantener los instrumentos y el mismo analista. Ahora bien, a lo que se refiere la repetibilidad es la precisión bajo las condiciones de repetibilidad, es decir, en donde utilizamos el mismo método, el mismo operador, con el mismo equipamiento dentro de intervalos cortos de tiempo, y que se puede determinar registrando a lo menos 6 mediciones bajo las mismas condiciones, mientras que la reproducibilidad corresponde a la precisión en las condiciones de reproducibilidad, es decir, condiciones donde los resultados de los análisis se obtienen con el mismo método en ítems idénticos de análisis, pero en condiciones diferentes, ya sea de laboratorio, de los operadores, de los equipos que utilicemos. Y la reproducibilidad se puede determinar registrando a lo menos 10 mediciones en días distintos o en un mismo día, cambiando a lo menos una condición analítica. De esta manera, tenemos que la exactitud está influenciada por el error de medida, y este error de medida va a estar dado por el error sistemático, que implica la veracidad de nuestra técnica, y el error aleatorio, que va a estar influyendo sobre la precisión de nuestra técnica. Ahora bien, si nosotros tenemos en consideración que
para el control de calidad utilizamos la precisión, la exactitud, la veracidad, también necesitamos un elemento en el cual podamos registrar nuestros controles de calidad y cómo se está desempeñando nuestra técnica. Y uno de estos elementos es el gráfico o carta de Levy-Jennings, que corresponde a un tipo de gráfico de control de calidad en el cual los datos de control son presentados de manera tal que proveen una indicación visual rápida y precisa que de un determinado proceso se encuentra funcionando de manera adecuada. En los gráficos de Levy-Jennings, sobre el eje X del gráfico se consigna la fecha o la hora o más habitualmente el número de la corrida analítica o medición. Y en el eje Y se consignan la media del valor del control y una serie de líneas a cada lado de la misma que indican los valores de 1, 2 o 3 veces la desviación estándar, como aparece en este cuadro. Este tipo de gráficos nos permite ver de manera rápida y sencilla cuán lejos del valor esperado se encuentran nuestros resultados. Ahora, la utilidad de las cartas de Levy-Jennings es que pueden aplicarse reglas de control, tales como las reglas de Westgard, para determinar cuáles de los resultados obtenidos en la corrida analítica sobre la que se ha realizado un control pueden ser informados o si se deben ser corridos nuevamente luego de aplicar medidas correctivas. De esta manera, tenemos que dentro de las ventajas de los diagramas de Levy-Jennings nos proporcionan una buena representación visual de la exactitud y la precisión y que son fáciles de interpretar, pero sus desventajas es que se requiere un gran espacio de tiempo para graficar los datos y se requieren diagramas distintos para cada determinación y cada nivel de control. Esto es, tenemos que tener, si consideramos nuestro laboratorio considera a lo menos 3 niveles de control para cada determinación y tenemos la determinación, por ejemplo, de sodio, potasio, glucosa, tenemos que tener, en este caso, en total, 3 por 3 cartas, sería un total de 9 cartas de control de Levy-Jennings. Ahora, la gráfica de control de Levy-Jennings nos permite tomar acciones respecto al control de calidad, documentando la prueba de cómo fueron resueltos todos los valores fuera de control. En este ejemplo tenemos que entre los días 5 y 7 hay un desplazamiento del valor objetivo. Por lo tanto, de nuestro valor objetivo tenemos que tener gran precaución porque algo pudiera estar pasando con nuestra técnica. De los días 6 a 10 tenemos que hay una tendencia gradual hacia valores mayores. En el día 10 los resultados de los pacientes no se informaron por un problema no resuelto, ya que tuvimos un control que tuvo un valor superior a 3 desviaciones estándar y por lo tanto probablemente se necesita calibrar nuevamente la técnica. En el día 11 se calibró usando un nuevo frasco del calibrador y los valores de los controles ahora se encuentran dentro del rango de control y se reanalizaron las muestras de los pacientes desde el día 9. Al día 13 comienza un cambio hacia valores menores. Este cambio se investigó en el día 20 cuando un control dio más bajo que 3 desviaciones estándar. De esta manera, al día 21 se realizó la recalibración que resolvió el problema porque los valores eran más cercanos al valor objetivo. A lo largo de los días 23 al 26 se incrementó la imprecisión de la técnica. Y en el día 27, la limpieza del flujo de células por el equipo resolvió el problema. Sin embargo, se mantuvo aún este sesgo hacia abajo. Ahora bien, las cartas de Levy-Jennings nos permiten también establecer ciertas variaciones que van a estar ocurriendo dentro de las determinaciones de nuestros controles, como por ejemplo son los desplazamientos que en la media se producen cuando a un cambio abrupto le siguen 6 o más resultados de control de calidad consecutivos situados a un lado de la media, pero normalmente dentro de los rangos de desviaciones estándar establecidos, como si se agrupasen alrededor de una nueva media en la práctica. A la sexta ocasión se le llama desplazamiento y se rechazan los resultados. Mientras que por otra parte también podemos tener una tendencia,
que se producen cuando los valores se desplazan gradualmente, pero de forma continua, en una dirección en más de 6 análisis. Las tendencias pueden mostrar valores a ambos lados de la media o solo a un lado. A la sexta ocasión se determina que se trata de una tendencia y se rechazan los resultados. Incluso un valor de control situado dentro del rango de las dos desviaciones estándar puede ser causa de preocupación. De esta manera, los gráficos de Levy-Jennings nos pueden ayudar a distinguir entre una variación normal y un error sistemático. Ahora bien, existen distintos algoritmos de reglas de control de calidad que nosotros podemos aplicar para saber si nuestro control de calidad está funcionando correctamente y por consecuencia nuestra técnica está funcionando de manera correcta, y si es que podemos informar esos resultados o no. Uno de este grupo de reglas son las reglas de Westgard, que corresponden a reglas múltiples de control de calidad y que usa una combinación de criterios de decisión para determinar si un ensayo está en control o fuera de control. Las reglas múltiples de Westgard usa diferentes reglas de control para juzgar la aceptabilidad de un ensayo analítico. De esta manera, las reglas de Westgard nos permiten aceptar una corrida analítica y, si tenemos desviaciones de nuestras muestras controles, el rechazo de nuestra corrida analítica y tener que realizar acciones correctivas de calidad en nuestra técnica. En esta diapositiva les dejo algunas de las reglas, algunas de las violaciones de las reglas de Westgard y los distintos tipos de errores a los cuales están asociados. Estimados estudiantes, en esta clase revisamos algunos conceptos como cuál es la base para la realización de las determinaciones, que las determinaciones son aquellos procesos que nosotros vamos a realizar para obtener un resultado que pueden ser influenciados por distintos elementos, que es fundamental el diseño experimental, que debe incluir tanto los flancos como los controles, y adicionalmente los estándares o patrones. También vimos que son necesarios el uso de los calibradores para setear un punto de nuestra técnica, mientras que los especímenes controles nos permiten controlar nuestra técnica. Adicionalmente, vimos durante esta clase distintos tipos de forma de control de calidad, tanto el control de calidad interno como el externo, y que ellos se basan en el uso de estadísticas que les permiten establecer si las técnicas están funcionando de manera correcta o no. Estimados estudiantes, asociado a esta clase les dejaré material de lectura complementaria para que ustedes puedan profundizar más en esta materia, la cual van a profundizar en próximos cursos de su especialización. Espero que tengan muy buen día y cualquier duda me la pueden hacer llegar mediante cursos. Muchas gracias.